Hoy vamos a hablar de una palabra de 3 sílabas que generalmente genera rechazo y aversión. ¿Sabéis de qué palabra hablo? Es la palabra trabajo, trabajo. Y fijaros si hay hostilidad en esta palabra trabajo, que se ha creado y utiliza otra palabra para definir esta aversión al trabajo. Es la palabra escaquearse, que se dice de aquellas personas que cuando ven el trabajo, pues se esconden o salen corriendo. Y vamos a estar, como seguimos en la epístola a los Efesios, hablando de este tema del trabajo. Ahora quisiera haceros una pregunta. ¿Cuántos de vosotros estáis contentos con el trabajo que estáis haciendo, que realizáis? Bueno, algunos hay. Quizás Betel esté al margen de las estadísticas, pero las estadísticas indican que solamente 1 de cada 4 están contentos con el trabajo que desempeñan. La mayoría de las personas no están contentas con sus trabajos y van simplemente al trabajo porque no tienen otra opción. Debo, así que no me queda otro remedio que ir a trabajar. Y es por eso porque la actitud predominante respecto del trabajo sea la de quemar normalmente los días de la semana y decir, finalmente hemos llegado, por fin, gracias a Dios, ya es viernes. Y es así, no me lo estoy inventando, ¿verdad? Que habéis oído alguna vez esta expresión, por fin, ya es viernes. Otra pregunta que me gustaría haceros, ¿cuántos pensáis de vosotros que el trabajo es una maldición? Veo que ninguno levanta la mano, luego entiendo que para vosotros el trabajo no es una maldición. Pero por lo general, salvo para unos pocos adictos al trabajo, el trabajo no tiene una buena aceptación y no es considerado como algo apetecible o algo agradable en su desempeño. Por eso existen muchas frases con respecto precisamente a este rechazo, esta aversión al trabajo. Decía Facundo Cabral, mira si será malo el trabajo que deben pagarte para que lo hagas. Decía también Ronald Reagan, algunos dicen que el trabajo duro no ha matado a nadie, pero yo digo, ¿por qué arriesgarse? Y otro que quizás los más jóvenes lo conocéis, Mario Moreno, apodado Cantinflas, él decía, algo malo debe tener el trabajo o los ricos ya lo habrían acaparado. Y así podríamos citar muchísimas frases en este sentido que hablan acerca precisamente de ese rechazo, esa aversión al trabajo. Y si no, os ponéis en Google y buscáis y ya veréis que la cantidad de frases que salen ahí respecto de esta aversión al trabajo. El propósito del mensaje de hoy es que veas tu trabajo como una manera de adorar y dar testimonio del Señor. Así que teniendo en cuenta que hay personas aquí también jubiladas que podrían sentirse tentadas a desconectarse o a desentenderse del mensaje, os insto a aplicar de esta manera el mensaje. Ve tu tiempo como una forma de adorar y de testificar del Señor. Y también para los que estáis estudiando podéis aplicar de la misma manera. Ve tu estudio como una manera de adorar y de dar testimonio del Señor. Y fijaros, nos guste o no nos guste, la Biblia es un libro que comienza con el tema del trabajo. El versículo 2 del primer capítulo del Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía y que las tinieblas estaban sobre la superficie del abismo y el Espíritu de Dios se cernía sobre las aguas. Parafraseando un poco el texto en nuestro lenguaje común, las cosas eran un desastre y el Espíritu de Dios reconoció que había mucho trabajo por realizar. Y eso es exactamente lo que sucede. Desde el versículo 3 del primer capítulo del Génesis hasta los primeros versículos del capítulo 2, Dios está obrando, Dios está trabajando. Todo el texto es un registro de la obra de Dios que termina con una declaración. Y esa obra termina así. Al séptimo día Dios había terminado la obra que había estado haciendo y al séptimo día
Dios descansó de todo su trabajo. Así que acuérdate de esto. Nuestro Creador está muy preocupado por la calidad de su obra. Y termina un trabajo, y esto no era suficiente. Al Señor le preocupaba que fuera también el trabajo bien hecho. Y por eso dice el texto en el versículo 31 del capítulo 1. Dios vio que todo lo que había hecho era bueno. Pero no dice esto, sencillamente dice algo más. Dice que todo lo que había hecho era muy bueno o bueno en gran manera. Lo cual nos da una idea de que Dios estaba satisfecho con la obra que había hecho. Una obra hecha con excelencia. Dios está comprometido con la excelencia. Dios vio que todo lo que había hecho era muy bueno. Vaya pues la primera consideración en la reflexión de esta mañana. Los cristianos, los que formamos parte de la familia de Dios, si queremos imitar a Dios, debemos siempre hacer un buen trabajo, un excelente trabajo. Los cristianos deben ser los mejores obreros donde quiera que estén. Deben tener las mejores aptitudes, la mejor integridad y ser los mejores en lo que respecta a la confiabilidad en el trabajo. Fíjate, parte de la obra de Dios también fue crear al hombre, al cual dice la Escritura que lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Y qué es lo primero que Dios quiere que haga el hombre? Dios quiere que sea el hombre un trabajador. Y la mayoría de la gente piensa que lo primero que Dios le dice a Adán es la advertencia aquella de que puedes comer de todos los árboles del huerto, menos de aquel árbol que es el de la ciencia del bien y del mal. Pero se equivocan, esta no es la primera instrucción que Dios da al hombre. Parafraseando el texto, lo primero que Dios le dijo a Adán es: ya es hora de que consigas un trabajo. Han pasado 3 días desde que te creé y estás todavía por el jardín bostezando sin hacer nada de nada. Esto es más o menos lo que puedo imaginarme así un poco en una conversación liberal de lo que Dios le dijo al hombre. Es hora de que te pongas manos a la obra. Quiero que salgas y que cuides y que trabajes el jardín. Y cuando termines con esto, pon nombre a todos los animales. Y me imagino más o menos esta conversación entre Dios y Adán. Ahora, fijaros una cosa, después de estas 2 tareas que Dios encomendó al hombre y fueron terminadas, Dios no le asignó ningún otro trabajo a Adán. ¿Y sabéis por qué? Dios ya no tuvo que decirle a Adán qué hacer a partir de ese momento, porque después de eso fue el momento en que Dios creó a la mujer. Y como dicen algunos de forma jocosa, la mujer fue diseñada por Dios para hacerse cargo de la tarea de decirle al hombre aquello que tiene que hacer, ¿no? No lo toméis en serio, no lo toméis en serio. El punto de todo esto, y es lo que tenemos que resaltar, es que el trabajo es bueno porque fue dado al hombre antes de la caída. Por eso me alegra que no hayáis levantado la mano cuando yo he dicho que si alguno consideraba el trabajo como una maldición. El trabajo fue dado al hombre antes de la caída. Y podríamos decir también que Dios nos hizo, entre otras cosas, para trabajar. Como leíamos antes en el Génesis, en el capítulo 2, Dios tomó al hombre y lo puso en el jardín para que lo trabajara. El trabajo era parte del plan original de Dios, era parte esencial de su paraíso original, pero el pecado entró en escena y desdibujó este plan original de Dios, este propósito. Y Dios quiso que el trabajo fuera una parte agradable de nuestra vida, pero el pecado distorsionó este propósito de Dios. Y las consecuencias del pecado fueron grandes y son evidentes. Todos nos acordamos de aquella declaración de Dios cuando Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella todos los días de tu vida, y la tierra te producirá cardos y espinos, y comerás hierbas silvestres, te ganarás el pan con el sudor de tu frente, hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste sacado, porque polvo eres y al polvo volverás.
Lo primero, tal como leemos, que el pecado trajo a esta tierra fue una maldición de que el trabajo se volvería algo doloroso. Ahora también, hablando del trabajo, podemos ver el trabajo y considerarlo respecto de nuestro Señor Jesucristo. Cuando miramos a Jesús, nos damos también cuenta de que Él pasó una buena parte del tiempo de su vida trabajando. Y no solamente trabajando como carpintero hasta los 30 años, sino también en el cumplimiento de su propósito. Y hablando de su obra, hay algunos textos que me gustaría solamente leer. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 17, dice el texto: pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo. En el capítulo 9, versículo 4, dice: mientras sea de día tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Y en el capítulo 17 y en el versículo 4, en aquella oración de intercesión al Padre por todos nosotros, Él dice: yo te he glorificado, hablando del Padre, en la tierra, y he llevado a cabo la obra que me encomendaste. Así que debemos de seguir el ejemplo de aquel que es nuestro modelo de vida. Os he dado un ejemplo a seguir, son palabras del propio Señor Jesucristo. ¿Tendría algún sentido para nosotros que el trabajo de sus discípulos fuera diferente al del Maestro? No, ¿verdad? Dios está muy preocupado por la ética del trabajo de sus hijos. Y si no hay diferencia entre la ética del trabajo de los cristianos y los no cristianos, es porque a veces hemos sucumbido a la apatía o al exceso de trabajo extremo, como lo ha hecho el mundo. Y por ello, como veremos ahora a continuación, no estamos teniendo el impacto en este lugar de misión, que es nuestro lugar de trabajo. No sé de quién es esta frase, pero me gusta, y como cristianos, pues nos debería marcar. Y dice la frase: tu trabajo se trata de algo más grande que tu trabajo. Repito, tu trabajo se trata de algo más grande que tu trabajo. Y antes de ver el pasaje de Efesios, en el que meditaremos hoy con más detalle, tomemos un momento para poner este pasaje en contexto apropiado. Dice, fijaros, Efesios 5:21, el cual estábamos considerando semanas atrás, hace algunas semanas. Pablo comentó el principio general que se debe aplicar a todas nuestras relaciones. Y escribió: someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Este es el principio que debe fijar nuestras relaciones dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia. Someteos unos a otros por reverencia a Cristo. Y luego seguidamente aplicó este principio general a la relación que hay entre el esposo y la esposa, y luego a padres e hijos, y ahora va a concluir todo este pasaje de su carta aplicando este mismo principio a la relación entre amos y siervos, o como lo haremos en esta mañana, entre patrones o jefes y empleados. Y el fin de todos estos textos es llevarnos a la consideración de cómo nuestra fe en Cristo Jesús debe moldear nuestras vidas en algunas de las áreas más específicas e importantes de nuestras vidas. Son áreas de nuestras vidas donde la fe debe impactar, donde la fe debe ser vivida. Y es especialmente en estas áreas donde se refleja la realidad de la transformación que nosotros hemos podido experimentar en Jesucristo. Se trata pues de revelarle al mundo, a través de tu matrimonio, de tu vida familiar, a través también de tu trabajo, de cuál es la voluntad de Dios. Siendo además estas áreas una plataforma también de testimonio desde las cuales puedes desempeñar el gran plan de Dios para alcanzar al mundo a través de la gracia redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y todo cambia cuando comienzas a ver tu vida como Dios la ha planeado. También en el trabajo. Todo cambia también en el trabajo cuando comienzas a ver el trabajo de acuerdo a cómo Dios lo ha planeado. Bueno, esto es lo que vamos a considerar en esta mañana con relación al trabajo en el texto que nos ocupa de Efesios capítulo 6,
versículos del 5 al 9, donde la Biblia nos dice cómo podemos profesar nuestros trabajos recuperando el propósito original de Dios y convirtiendo el lugar de trabajo en un lugar de misión. Vamos a leer estos versículos. Dice así, versículo 5 del capítulo 6, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Vamos a hacer alguna consideración antes de empezar a detallar algunas cosas de lo que hemos leído. Vamos a hacer consideraciones acerca de la esclavitud. Porque hemos leído, siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra. En algunas otras versiones dice, esclavos, obedeced a vuestros amos en la tierra. Y alguno podría pensar, bueno, esto no tiene que ver nada conmigo, esto tiene que ver con aquellas personas, aquellos cristianos de aquella época del siglo I. Por ello, antes de desentrañar este pasaje, es importante entender que la esclavitud era una institución aceptada en el mundo romano, donde casi la mitad de la población del Imperio Romano eran esclavos. Y algunos han criticado a Pablo por no condenar directamente la esclavitud, pero sí que se dirigió tanto a los esclavos como a los amos y les mostró cómo su fe en Cristo Jesús debería cambiar radicalmente la forma en que se relacionaban entre sí. Y a medida que la gente llegó a entender la enseñanza de la Biblia sobre la dignidad de la vida, y que en Cristo Jesús han sido derribados los muros y las barreras que nos separaban, el mensaje del Evangelio finalmente condujo al cese de la esclavitud. Y decía al respecto un pastor, aunque las Escrituras no se enfocan en reformar sistemas impíos como la esclavitud, sí se enfocan en reformar la raíz de estos sistemas, el corazón humano, el corazón del hombre. Y la mayoría de nosotros tenemos una idea acerca de la esclavitud, sacada más que nada de la esclavitud que había en los siglos XVI, XVII y XVIII. ¿Quién no ha visto películas que han tocado este tema de la esclavitud, donde los esclavos eran secuestrados de África y llevados a otros países como Estados Unidos o Inglaterra, etcétera, donde fueron obligados a trabajar para sus amos, a menudo bajo condiciones muy crueles y duras? Pero la esclavitud en el mundo grecorromano de la cual nos habla Pablo era muy diferente. En el Imperio Romano pudo haber hasta más o menos, se calcula, 60 millones de esclavos. Como decía antes, casi la mitad de la población estaba de alguna forma en servidumbre. Y en algunas zonas de Asia Menor, también dicen los historiadores que los esclavos superaban el número de los hombres libres. De hecho, casi todo el trabajo era realizado por los esclavos, incluso aquellas tareas que nosotros considerábamos como trabajos administrativos. Eran maestros, tutores, negociadores, asesores. La mayoría de los esclavos eran en realidad también miembros de la familia a la cual pertenecían. Y la ley exigía que los amos les proporcionaran comida, ropa y refugio. Y en muchos casos los esclavos podían ahorrar dinero porque tenían también su salario para después poder comprar su libertad. Y Pablo alude a todas estas prácticas. Si leéis la primera carta a los Corintios, ahí aparecen todas estas prácticas. Y para la mayoría de los esclavos lo mejor que se podía esperar era ser propiedad de un buen amo, permanecer en su favor y con suerte algún día ganar suficiente dinero o gracia para obtener la libertad y convertirse en un ciudadano de pleno derecho en Roma. Esta era la situación de muchos de los miembros de las iglesias a los cuales Pablo está escribiendo. Y sabemos por los registros históricos que la iglesia primitiva consistía principalmente en personas de las clases bajas, muchas de las cuales habrían estado en alguna forma de esclavitud. Por tanto,
No tenemos que forzar demasiado el texto para aplicar lo que Pablo escribió en este pasaje a nuestros trabajos en el día de hoy, ya que la mayoría de las condiciones no son tan diferentes de muchos aspectos de esa relación que hoy en día hay entre los jefes y los empleados, como entonces entre los siervos y los amos del primer siglo. Y primeramente lo que hace Pablo en este pasaje es mencionar tres cosas que tienen que ver con nuestro comportamiento. Y la primera cosa que menciona es: obedece al jefe. Eso es lo primero que dice. Simplemente haz lo que el jefe te diga que hagas y hazlo con respeto. Obedezcan, dice el texto, con temor y temblor. Y no es una frase esta que hable de una relación de miedo, sino más bien de una relación de mayor respeto. Un ejemplo solamente para que lo veáis así. Después de que Tito regresó de una visita a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo en una carta a esta iglesia comenta lo siguiente en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 7:15. Y su amor hacia vosotros, hablando de Tito, abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Es la misma frase que tenemos aquí en Efesios en el capítulo 6. Tito amaba a los creyentes de Corinto y ellos lo trataban con mayor respeto. No era una relación de miedo y odio, era una relación de amor y de respeto. Y este es el tipo de relación que Dios quiere que tengamos en el trabajo. La idea detrás de esta frase es mostrar reverencia, honor y respeto a tu jefe. Dice el apóstol Pablo también escribiendo a Timoteo en el capítulo 6, versículo 1: todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Y a continuación dice el versículo 2: y los que tienen amos, que son creyentes, no les falten el respeto. Pablo nos desafía primeramente a no ser irrespetuosos, nos desafía a obedecer. Y seguidamente, la otra cualidad de la cual nos habla Pablo es la sinceridad, o más bien la integridad. Debemos hacer el trabajo desde el corazón. Desde el corazón es que debemos de servir, con un corazón, dice el texto, sincero, sin ninguna duplicidad. El versículo 5 dice: obedeced a vuestros amos terrenales con un corazón sincero. Literalmente, obedece con sencillez o sencillez de corazón. El corazón es el centro, tal como lo describen muchos pasajes en la Escritura, es el centro de nuestro ser, de donde provienen las actitudes y las acciones. La idea es trabajar en concentración enfocada, atención, en integridad absoluta. Es lo opuesto a ser un holgazán o a ser un perezoso. Y el versículo 6 continúa: no por medio del servicio de los ojos como complacientes de la gente, sino como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios de corazón. Debemos hacer nuestro trabajo sin segundas intenciones. Hay un expositor que escribe, dice: algunos de nosotros estamos preocupados por testificar a nuestros compañeros de trabajo. ¿Quieres que te diga cuál es la mejor manera de testificar en el trabajo? Haz un buen trabajo. Haz un buen trabajo. La excelencia abre las puertas para el evangelismo. Los cristianos deben ser los mejores obreros. Deberíamos ser los más productivos. Deberíamos ser los que trabajamos más duro y dar el 100% todo el tiempo. ¿Por qué? Porque no solo estamos trabajando para un amo terrenal, sino que estamos trabajando para Jesucristo. No debemos ser hipócritas, sino personas que hacen la voluntad de Dios, dice el texto. Y lo hacemos y debemos hacerlo, la voluntad de Dios, desde nuestros corazones. Otra versión lo traduce así: no trabajes solo mientras te observan como complaciente con la gente.
Bueno, de esto conoceremos seguro algún personaje, ¿no? Que se pone a trabajar cuando el jefe está detrás, pero cuando desaparece el jefe ya se olvidaron del trabajo, ¿no? Debemos de servir a nuestros jefes con sencillez de corazón, no tanto porque lo merezcan, sino porque Cristo lo merece. Bueno, ¿de dónde viene tu motivación para hacer un buen trabajo? Si lo haces por el dinero, nunca harás un trabajo tan bueno cuando lo haces desde el corazón. Si queremos encontrar nuestro propósito en el trabajo, entonces primeramente, en primer lugar, como hemos considerado, debemos de hacer nuestro trabajo con respeto y debemos hacer nuestro trabajo con sinceridad. Y una última cuestión que menciona el apóstol Pablo de estas consideraciones acerca de cómo debemos comportarnos en el trabajo, cuál debe ser nuestro comportamiento. Dice el texto, trabaja con buena voluntad. Trabaja con buena voluntad. El versículo 17 dice, sirviendo de buena voluntad. Literalmente servir con una buena mente y con una buena actitud. En algunos contextos la palabra buena voluntad se traduce trabaja con entusiasmo. Debemos hacer nuestro trabajo con entusiasmo. Y esta palabra entusiasmo no tiene nada que ver con esa a veces connotación negativa que le metemos a la palabra cuando alguien tiene entusiasmo y estamos pensando, bueno, tiene mucho entusiasmo, pero bueno, esto se acabará como el gas de una bebida gaseosa, ¿no? Ya acabará. No tiene que ver con esto. No tiene tanto que ver con nuestra motivación externa, sino más bien tiene que ver con que nuestro trabajo debe reflejar una pasión interna que nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. Fíjate una cosa, entusiasmo en el diccionario se define como la adhesión fervorosa que mueve a favorecer una causa o empeño. Pero muchas veces, como decía, utilizamos esta palabra negativamente. Pero la consideración de esta palabra tiene también otro enfoque. En realidad, esta palabra es una palabra casi cristiana, si es que alguna vez se puede decir de una palabra que sea cristiana. Y os voy a decir por qué, porque la raíz de esta palabra entusiasmo proviene de dos palabras, en, que significa dentro, y teos, que significa Dios. O sea que entusiasmo viene a decir Dios adentro. Si tenemos a Dios viviendo dentro de nosotros, tenemos que ser por naturaleza entusiastas. Martin Luther King estaba hablando a los estudiantes de una escuela de secundaria en Filadelfia 6 meses antes de que fuera asesinado, y él les dijo a los estudiantes: si os toca ser barrenderos, barred las calles como Miguel Ángel pintó cuadros. Barred las calles como Beethoven compuso música. Barred las calles como Shakespeare escribió poesía. Barre las calles también, que todas las huestes del cielo y de la tierra tendrán que detenerse y decir: aquí vivía un gran barrendero que barría bien en su trabajo. Esto es hacer el trabajo con entusiasmo. 3 cosas tienen que ver con nuestro comportamiento, hemos dicho. Debemos hacer nuestro trabajo con respeto, debemos hacerlo con sinceridad y debemos hacerlo también con entusiasmo. Ahora, dicho todo esto, ¿a que se hace difícil aplicar estos comportamientos a nuestra vida en el trabajo? Se hace difícil, ¿verdad? Es difícil, ¿cierto? Pero es que nos hemos dejado lo más importante para el final, lo que realmente añade otra dimensión a nuestro trabajo, y es que debemos trabajar por amor a Cristo. Estamos trabajando para Cristo. Fíjate lo que dice el versículo 5, obedece como lo harías con Cristo. El versículo 6 dice, obedece como siervos de Cristo, haciendo la voluntad de Dios. Y el versículo 7 dice, sirviendo como al Señor y no como a los hombres. Ahí está el secreto de un trabajo respetuoso, de un trabajo sincero, de un trabajo entusiasta. Viene cuando nos damos cuenta de que estamos trabajando para Cristo, no para nuestro jefe. Deberíamos hacer nuestro trabajo como si lo estuviéramos haciendo para Jesús. ¿Quién es el jefe? ¿Para quién trabajas?
Fíjate lo que dice el apóstol Pablo escribiendo la carta paralela a los Efesios, la carta de los Colosenses, en el capítulo 3, versículos 23 y 24. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de buena gana, como si estuvierais sirviendo al Señor Jesucristo y no a la gente. Porque ya sabéis que Dios os dará en recompensa parte de la herencia que ha prometido a su pueblo. Recordad que servís a Cristo, que es vuestro verdadero dueño. Todos los principios prácticos que estamos viendo en esta mañana, en este pasaje, realmente se pueden resumir en uno solo. Lleva a Cristo al trabajo. Lleva a Cristo al trabajo. Y uno de los errores más grandes que cometemos como seguidores de Cristo es que tenemos una tendencia a compartimentar nuestras vidas. Por un lado tenemos nuestra vida espiritual, le llamamos así, que consiste en leer la Biblia, orar e ir a las reuniones de la iglesia. Y luego colocamos todo lo demás en la categoría de secular. Nuestra familia, nuestros pensamientos, nuestro entretenimiento, nuestro ocio. Y lo más pertinente para nuestra reflexión en esta mañana, también colocamos ahí en la categoría de secular nuestros trabajos. Y quizás has escuchado a alguien decir algo semejante a esto. Realmente me gustaría servir a Dios. Ojalá pudiera dedicarme al servicio cristiano a tiempo completo. Pero tengo que pasar mucho tiempo en mi trabajo. Secular, ¿no? Está ahí metido en la categoría. ¿Sabes lo que significa esta palabra secular? Te lo diré en otras palabras. Significa, cuando tú haces que algo sea secular, significa dejar tu fe fuera de tu vida. Significa dejar tu espiritualidad fuera de tu vida. Significa excluir a Dios de una parte de tu vida. Significa que vas a la iglesia el domingo, pero dejas allí tu fe. Y cuando vas a trabajar el lunes, debido al cambio de circunstancias, de entorno, vives tu vida de una manera diferente. Operas en un conjunto diferente de principios y de valores. Actúas de manera diferente, hablas de manera diferente. Esto es lo que significa tener una parte de nuestra vida como secular, excluida de Dios, excluir a Dios de una parte de nuestra vida. Pero la forma en que el apóstol Pablo nos está hablando en este pasaje de Efesios 6, Pablo relaciona y vincula a Jesús a lo largo, ¿verdad?, de sus instrucciones sobre el trabajo, deja muy claro que no podemos separar nuestro trabajo de nuestra relación con Jesús. Y es exactamente lo mismo que Pablo hizo también cuando escribió sobre las relaciones en el matrimonio o las relaciones de los padres con los hijos, las relaciones familiares. No debe haber ningún área de nuestra vida que no sea afectada por el principio, de principio a fin de nuestras vidas, que no se vea afectada, ¿verdad?, por ese principio de nuestra relación con Jesús. En otras palabras, no hay ningún área de nuestra vida que sea secular. Y eso es también algo cierto también para nuestros trabajos. Os voy a poner rápidamente un ejemplo que encontramos en el Antiguo Testamento que viene a corroborar esto que os estoy comentando. Alguien que sirvió al Señor en su trabajo es el profeta Daniel. Y supongo que conocéis la historia del profeta Daniel. Allí supongo que recordarás el tema del foso de los leones donde fue introducido Daniel. Pero ¿recuerdas cuál era el trabajo de Daniel? ¿Qué hacía todo el día, todos los días de la semana el profeta Daniel? Daniel tenía un trabajo como la mayoría de nosotros. Él era administrador del gobierno. Y Daniel, dice el libro de Daniel en el capítulo 6, se distinguió tanto entre los administradores y entre los sátrapas por sus cualidades excepcionales que el rey planeó ponerlo sobre todo el reino. Ese era el trabajo de Daniel. Se levantaba y iba a trabajar todos los días y era tan bueno su trabajo que seguía ascendiendo de posición. Aquí estaba el problema también, porque algunos de los que estaban alrededor de él eran envidiosos, de tal manera que idearon un escenario para poder arrestar a Daniel. Y con artimañas y sutilezas hicieron que fuera una violación de la ley el que alguien no orara a alguien que no fuera el rey.
Pero Daniel no obedeció esa ley, así que se postró y no dejó de orar al Dios de Israel. Y la consecuencia fue que fue arrestado, y aquí es donde ocurre la parte de Daniel en el foso de los leones. Y podemos imaginarnos, ¿no?, lo que debió ser esa situación en el foso con todos los leones hambrientos. Pero Daniel no tenía miedo, dice la Escritura, dice la Biblia, que su fe estaba en Dios. Y ya sabéis la historia, dejaron ahí a Daniel, allí dentro con los leones, cerraron la entrada con una enorme piedra que impidió el acceso, y nos dice también la Escritura que los ángeles de Dios estaban allí para cerrar la boca de los leones. Y mientras tanto sucedía eso en el palacio, ahí estaba Darío, el rey, que apreciaba a Daniel y no podía dormir, y se preguntaba, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Cómo estará Daniel? Y a la mañana siguiente él baja corriendo y hace retirar la piedra donde estaba allí Daniel, y Daniel 6:20 registra lo que sucedió a continuación. Dice que acercándose al foso, el rey Darío gritó a Daniel con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo, Daniel, siervo de Dios, siervo del Dios viviente, tu Dios a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Te das cuenta lo que está diciendo este versículo? Las palabras del rey Darío a Daniel, le dice, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia. Es interesante estas palabras, porque él era súbdito y siervo de Darío, pero el propio Darío reconocía que era siervo del Dios viviente, el Dios a quien servía con perseverancia. Lo que vemos es que incluso el amo reconocía que Daniel estaba sirviendo al Señor a tiempo completo. Pero ¿cuál era su trabajo? Como hemos dicho, era administrador del gobierno. Cualquiera que sea tu trabajo, si eres un vendedor, si eres un administrativo, sea lo que hagas, puedes servir al Señor a tiempo completo en tu trabajo también. No existe tal cosa como un trabajo no espiritual o secular. Hacer nuestro trabajo por amor a Cristo añade otra dimensión a nuestro trabajo. Nos estamos sometiendo no solo a un jefe o empleador, sino al Señor mismo. Y si estás en un área de lucha, y si esta es un área de lucha para ti, porque quizás tu jefe, ¿verdad?, es desagradable o no te trata del todo bien, no te veas sometido a un hombre en esa situación. Mírate a ti mismo sometiéndote a Cristo, al Señor. Y esto marcará toda la diferencia del mundo para ti. Verás, cuando nos vemos a nosotros mismos trabajando, no tanto para el jefe, sino para Cristo, entonces nuestro trabajo adquiere mucho más significado, incluso si eres tú mismo el jefe, como se puede dar el caso. Todo nuestro trabajo es para la gloria de Dios. Y cuando entendemos esto, entonces nuestro trabajo adquiere un significado real para nuestra vida. Y es entonces cuando somos bendecidos. Piensa, cuando te levantes mañana por la mañana y vayas a trabajar, pregúntate qué tipo de diferencia harías en tu trabajo si al llegar a tu lugar de trabajo te dijeras a ti mismo, hoy voy a trabajar para Jesús. Voy a trabajar para Jesús. Voy a tratar a mi jefe como si mi jefe fuera Jesús. Voy a tratar a mi empresa como si mi empresa le perteneciera a Jesús. Y es posible que tu jefe ni siquiera sea cristiano, o que la empresa donde trabaja quizás no tenga muchos principios cristianos también, pero sí que puedes tener una actitud delante de todo ello. Es quiero servir al Señor en mi situación. Y eso marcará una gran diferencia. Fíjate, hay una motivación también adicional, que no es la importante es la que acabamos de decir, trabajar por amor al Señor. Pero hay una motivación adicional, hay una recompensa en el trabajo bien hecho. Después de que Pablo ha hablado de las cualidades de lo que debe ser nuestro trabajo, dice, haced todo esto, y dice el versículo 8 del capítulo 6, sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos,
y que para Él no hay acepción de personas. La motivación tanto para los esclavos como o los siervos como para los amos para trabajar de la manera que Pablo acaba de describir es que ambos tienen un mismo amo en el cielo. Dios no hace acepción de personas y nuestro jefe celestial no muestra favoritismo basado en el lugar en que uno ocupa aquí en la tierra, tanto para los empleados como para los empresarios en última instancia. Todos son responsables delante de Dios en la forma en que piensan y se comportan en el lugar del trabajo. Cuando llegues al cielo, Dios no te va a preguntar que cuántas ganancias obtuviste o cuántas personas tenías bajo tu dirección en el trabajo. Solo te va a hacer una pregunta respecto del trabajo. ¿Cómo trataste a la gente? ¿Cómo trataste a la gente? Pero también hay una motivación adicional. Dios recompensará a todos, esclavos y libres, por cualquier bien que hagas en el lugar de trabajo. Y en el pasaje que leíamos antes en Colosenses, quizás lo dice de una manera más clara. Hagas todo lo que hagas, esfuérzate en ello de todo corazón, como si estuvieras trabajando para el Señor, no para los hombres. Ya sabes que recibirás una herencia del Señor como recompensa. Es al Señor Cristo a quien estás sirviendo. Y esto debería ser un gran estímulo para todos nosotros, para que incluso para los que sirven todavía más en trabajos que son ingratos. El Señor se acuerda de tu trabajo y tendrá recompensa. Significa esto que tu trabajo no es un trabajo secular, sino que es un trabajo sagrado. Todo trabajo hecho para la gloria de Dios siempre es sagrado. Y nos acordamos de aquellas palabras del apóstol, ¿no? Todo lo que hagáis, hacedlo para la gloria de Dios. Si coméis o bebéis, hacedlo para la gloria de Dios. Todo trabajo hecho para la gloria de Dios es sagrado y Él nos recompensará ricamente por nuestras labores en el lugar de trabajo. Hay un día de pago más allá de final de mes y es la recompensa que el Señor tendrá para todos aquellos que hayan trabajado conforme a su voluntad. Mira, se cuenta, para ir terminando, se cuenta la historia de una pareja de misioneros, ancianos que regresaban a casa en un barco después de muchos años de servicio misionero en África. Y en el mismo barco estaba el presidente Roosevelt, que venía de completar 2 semanas de caza mayor muy exitosa. Y cuando el barco atracó en el puerto de Nueva York, miles de simpatizantes y muchos reporteros se agolparon en el muelle para dar la bienvenida a Roosevelt a casa. Pero ni una sola persona estaba allí para dar la bienvenida a los misioneros. Y mientras la pareja se dirigía hacia el hotel en un taxi, el hombre se quejó con su esposa. Simplemente no me parece correcto. Damos 40 años de nuestras vidas para ganar almas en África y nadie sabe ni le importa cuándo volvemos. Sin embargo, el presidente va a cazar África por un par de semanas para matar a algunos animales y todo el mundo se da cuenta de ello. Pero fijaros, mientras oraban aquella noche, antes de irse a dormir, sintieron que el Señor les decía: ¿sabéis, hijos míos, por qué no habéis recibido vuestra recompensa todavía? Es porque aún no estáis en casa. Aún no estáis en casa. Si tu motivación para ir a trabajar es solo recibir el salario, entonces es muy probable que todo lo que hemos considerado en esta mañana te sirva de muy poco. Pero si estás motivado por el hecho de que la forma en que sirves a los demás en tu trabajo algún día resultará en ser recompensado por Jesús y recibir el privilegio de servir en su reino, eso marcará una diferencia entre tu vida y testimonio. Algunas cosas solamente como a modo de aplicación o de recordatorio. Decíamos, parte importante, quizás quédate con esto, quizás porque ya sabemos que las palabras al cabo de unas horas se olvidan, ¿no? Pero quédate solamente con esto. Lleva a Cristo al trabajo. Eso impactará en tu mentalidad y en tu comportamiento. Lleva a Cristo al trabajo. Piensa que cuando honras a tu jefe terrenal, también estás honrando a Jesús. Y piensa también que puedes servir a Dios donde quiera que te encuentres, donde quiera que estés. Eres cristiano las 24 horas del día. Tienes un amo las 24 horas del día, que es Cristo el Señor.
Así que considera tu lugar de trabajo como un campo de misión. Algo importante. Ve tu trabajo como una vocación, no como una carrera. La palabra vocación viene de la palabra boca, que significa llamar. Y tener un llamado implica reconocer que somos colaboradores de Dios en el cumplimiento de sus planes y de sus propósitos. Y por último, trabaja con excelencia en lo que sea que hagas. Trabaja con excelencia. Aunque tus esfuerzos quizás a los ojos de los demás pasen desapercibidos, Dios los conoce. Dios los conoce. Tu jefe celestial todo lo ve, todo lo ve. Así que es mi deseo que al salir de este lugar nos aseguremos de que nuestra adoración a Cristo continúe incluso en nuestros lugares de trabajo. No adores tu trabajo, sino adora a Cristo en tu trabajo. Vamos a orar.